Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo a traer o hablar un poquito acerca de lo que son las grabaciones dentro de Fortnite, ¿vale? Este video ya lo traté de grabar 2 veces, el juego se me corrompe, la computadora se me crashea, así que lo estoy grabando con la cámara del teléfono, ¿vale? Espero y se vea bien, pero bueno, para habilitar lo que son las grabaciones debemos hacer lo siguiente. Esto no sé si solamente esté disponible tanto en PC o esté disponible tanto para teléfonos Android o para consolas, para Switch, para Xbox, para PlayStation. Tú puedes checar a ver si te sale disponible lo que es esta opción, activarla o desactivarla, dependiendo pues de las ventajas o desventajas que esto te presente, ¿vale? En esta cuestión pues te voy a hablar un poquito de las grabaciones. Para activarla lo que tenemos que hacer es estar aquí en el juego. Vamos a ir en la parte superior derecha donde está nuestro botoncito del perfil. Y aquí mismo vamos a darle en el botón de configuración, ¿vale? Le vamos a dar aquí y en los apartados de aquí arriba donde viene el apartado de video, luego viene el apartado de audio, luego el de comunicación. Vamos a ir al cuarto apartado donde viene juego, ¿vale? Aquí vamos a bajar casi llegando hasta el final en el apartado donde viene repeticiones. Si no lo encuentras puedes deslizar en la parte derecha y aquí te aparecen las categorías, buscas repeticiones y te va a llevar automáticamente a este menú. Ya dentro de este menú vienen las opciones que debemos de tener marcadas como que sí. Checa pues cuáles quieres. En este caso pues yo le tengo todas que sí para pues cuestión de este video, ¿no? O sea que sí está grabando todas las repeticiones. Ok, ya que tengamos todo que sí, le vamos a ir hacia atrás. Y aquí viene lo importante. Cada vez que tú juegues una partida dentro del juego, ya sea en modo Blitz, en modo Battle Royale, en modo recarga, en lo que tú quieras, se van a grabar lo que son las partidas, pero no se van a grabar en formato de video como estás viendo pues este video en YouTube, ¿no? Se van a grabar en un formato un tanto especial 3D. Ahorita me voy a explicar más o menos a qué voy con esto, ¿no? Pero bueno, cada vez que tú juegues una partida se van a estar grabando y por lo tanto se van a estar guardando en lo que es tu espacio de disco duro o en tu memoria SD o en la memoria del teléfono, en tu disco duro de tu consola, dependerá pues de dónde lo hagas, ¿no? En este caso yo aquí en esta computadora todavía tengo un buen de espacio, por lo que activar lo que son las grabaciones no me afectaría mucho. Pero si tú eres una persona que su disco duro ya tiene poquito espacio o tiene poco espacio en su teléfono o cuestiones así, te recomendaría desactivar esto, ya que pues te digo, cada partida va a generar una grabación totalmente diferente. Cada partida, por así decirlo, o cada grabación pesa pues considerablemente algo y pues no sé, en algunas 10 partidas, 20 partidas puede que ya te hayas llevado 1 GB o medio gigabyte y pues cuestiones así, ¿no? Así que pues checa eso. Bueno, ya que hayas tenido en cuenta esta consideración, esta ventaja o desventaja, vamos para ver lo que son las grabaciones en la sala del juego, en la sala principal que es esta que tenemos aquí. Vamos a ir al apartado donde viene carrera, ¿vale? Ya dentro de carrera nos va a aparecer una interfaz como esta. Ya aquí vamos a ir al botón de aquí abajo, no sé si se alcanza a ver, pero viene repeticiones, que está por acá abajo. Le damos aquí y como te digo que he estado grabando este video 2 veces, una partida se me cerró el juego, la computadora se crashó, se reinició, por lo tanto me aparece este aviso que dice que encontró una grabación corrupta, o sea, hace que la grabación como que está dañada, que si quiero eliminarla o no. En este caso lo voy a dar en rechazar. Pero también jugué otra partida en donde me dejé eliminar pues bastante rápido, o me aventé para que solamente se grabara y tuvieran el ejemplo de todo esto, que es esta que tenemos aquí arriba, ¿vale? Una la tenemos en color verde y una en color rojo. Para reproducir lo que es una grabación simplemente la seleccionamos. Bueno, a ver, deja ver si enfoca, creo que ahí, no sé, ahí creo que ya enfocó. La seleccionamos y le vamos a dar en el botoncito de abajo donde viene reproducir. Le damos aquí y dice que si queremos reproducirlo, le damos que sí. Y se va a grabar o se va a reproducir todo tal cual como lo hice en la partida. Podemos ver diferentes puntos de vista, tanto tuyo como del enemigo, hacerle zoom a la vista, girar la vista a 360 grados, etcétera, ¿no? En este caso, te digo, voy a tratar de hacerlo demasiado rápido para que mi computadora no se crashee. Pero bueno, aquí tenemos la vista del juego. Mira, aquí estoy yo soy esta de Chun-Li. Podemos hacerle zoom a lo que es pues la vista. Y creo que ya se me crashó. Ah, no, todavía no. Tenemos aquí el juego, podemos darle visión 360, podemos cambiar de jugador. Aquí tenemos el jugador que es un pepinillo, ver su punto de vista tanto del inicio de la partida como al final de la partida. Cambiar a otro jugador, que está pues en posición de NPC. Cambiar a otro jugador, que está bailando. Podemos ponerle play para que siga bailando. Podemos ponerle pausa. Y pues bueno, aquí tenemos todos los controles. En este caso ya me voy a salir porque esperemos no se me crashee el juego, ya que
según yo es porque mi computadora todavía está como un tanto fría, no ha agarrado buena temperatura. Y pues ya, de esta manera puedes activar o desactivar lo que son las grabaciones y reproducirlas. Te digo, si no tienes mucho espacio o no quieres hacer este sacrificio de tener las grabaciones pero sacrificando espacio de tu disco duro o de tu almacenamiento, pues te recomendaría desactivarlas. Para eso pues es exactamente lo que hicimos en el inicio. Vamos a nuestro perfil. Entramos al apartado de configuraciones, en la cuarta categoría donde viene juego, vamos a ir al apartado donde viene repeticiones y le ponemos a todo que no. Ahí está, le damos en aplicar y atrás. De esta manera las grabaciones ya no se guardarán o ya no se harán, las perderás por así decirlo, ya no se van a guardar en tu computadora, ni en tu teléfono, en tu consola, pero pues el espacio en disco duro ya no se verá afectado por esto. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.